Señor, gracias por tu palabra, por una vez más poder el día de hoy abrirla para venir a ella y buscar en lo que tú nos has dejado escrito la voluntad para el día de hoy, Señor, tu voluntad para el día de hoy. Abre nuestro corazón, siémbrala, Señor, que dé abundante fruto. Transfórmanos, revela, Señor, a nuestros ojos nuestra propia necesidad y tu gran, Señor, tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, esto. Amén. Juan capítulo 6. Acuérdate que el Evangelio de Juan tiene el propósito de dar testimonio. Juan, al final de su Evangelio, él dice que se han escrito, que el Señor Jesús hizo muchísimas cosas, que incluso si se quisieran escribir no caben en todos los libros del mundo. Pero estas cosas, esto que Él ha dejado escrito, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo que Juan ha puesto en su evangelio son testimonios para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo eso podamos tener vida eterna. Entonces el capítulo 6 va a hablar de un evento que es en su ministerio, en el ministerio del Señor Jesús. Este evento parece que fue tan impactante que los 4 evangelios lo registran. Es una de las pocas cosas que los 4 evangelios registran. Esto lo puedes encontrar en Marcos, en Mateo, en Lucas y aquí en Juan. Y un poco tomando de cada fuente podemos completar una imagen bastante cabal de qué fue lo que sucedió. Recuerda que tenemos 4 fuentes escritas en 4 momentos distintos. De hecho, pareciera que Juan está tomando un poco de base la narración de Marcos. Solamente que Juan, pues, escribió mucho tiempo después y ya sabe lo que Marcos escribió, así que no lo repite, simplemente añade algunos detalles que Marcos no había escrito y que Juan, pues habiendo sido testigo de esto, él puede contarnos. Dice el capítulo 6, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. La frase después de esto para nosotros pues nos toma 3 palabras, pero en realidad en la historia esto da más o menos entre 6 meses y 1 año. En el capítulo 5 habíamos visto a Jesús cerca de Jerusalén. ¿Te acuerdas en Jerusalén? Donde había sanado a un hombre que estaba por 38 años enfermo y luego los fariseos se alteran porque esta sanación fue en sábado y todo esto. Bueno, ahora está una vez más en el norte. ¿Te acuerdas la geografía que hemos estado repasando? Piensa en la zona, la zona de Tierra Santa. Al norte, piensa en una mano, casi, ese es el mar de Galilea, luego una rayita que es el río Jordán y abajo el mar muerto. A un ladito del mar muerto está Jerusalén. Y entonces esa es la geografía que el Señor Jesús va a estar recorriendo. Cuando va a Galilea está al norte con el mar de Galilea, que es una especie de lago muy grande, y cuando está en Jerusalén está al sur. Entonces de Jerusalén se fue hacia Galilea. Juan no nos registra muchas cosas, simplemente nos dice después de esto, pero ha pasado alrededor de 1 año, entre 6 meses y 1 año. Y lo sabemos porque más adelante nos dice que estaba cerca la fiesta de Pascua y además la fama del Señor Jesús ya había crecido mucho. El Señor Jesús ya era muy conocido en toda esa zona y fíjate lo que sucede. Verso 2. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y vamos a ver un contraste entre 2 grupos de personas. Uno, la multitud, y otro, los discípulos. La multitud dice que le seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y las señales tienen un propósito. Las señales tienen el propósito de apuntar hacia algún lado, ¿no? Si tú estás en un lugar y
dice ruta de evacuación y tiene una flecha para allá, sería absurdo que tú te quedes ahí. Mira, aquí dice ruta de evacuación, me voy a quedar acá. ¿Por qué? Porque la señal solo está apuntando por dónde debes ir, hacia dónde debes moverte. Las señales dan un curso de acción, un rumbo, pero la señal en sí misma no es una meta, ¿no? Y el problema es que la gente está tomando la señal como la meta. Jesús está haciendo señales. ¿Para qué? Para mostrar que Él es el Hijo de Dios, para ayudarles en su fe, para que crean. Pero ellos están quedándose viendo la señal y no están viendo a dónde apunta la señal. Y el Señor Jesús es maravilloso porque no se saca de onda ni se impacienta, sino que persevera. Ellos, dice, veían las señales que hacían los enfermos y por eso le seguían, y lo cual es bastante lógico, ¿no? Si encuentras que alguien sana a todo el mundo, pues vamos con él. ¿Quién es? Pues no importa, pero sana. Y eso es lo que estaban haciendo. No entendían quién era él, pero sana. Entonces vamos a seguirlo. Y dice versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Juan no nos narra todo el evento, pero sabemos por Marcos que los discípulos habían sido enviados, el Señor Jesús los había enviado a predicar y regresaron pues de haber predicado y estaban un poco cansados. Y Jesús les dice, vamos a descansar a este monte, y se aparta con sus discípulos a darles un tiempo de descanso. Pero la gente se entera, ahí está Jesús, y se amontona y llega, o sea, lo que iba a ser un momento de descanso se convierte en una reunión de muchísima gente. Entonces Jesús sube con sus discípulos, dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En Mateo capítulo 6, Marcos capítulo 6, Marcos nos dice que vio y los vio con misericordia. Y es curioso, ¿no? Porque estos hombres no quieren a Jesús, quieren lo que se obtiene de Jesús. Qué parecidos podríamos ser nosotros a veces, ¿no? Cuando Jesús me bendice, Él es mi Rey, Él es el Señor. Y cuando el Señor por alguna razón dice, vamos a cerrar las válvulas del cielo, hoy no va a llover en tu terreno, aunque está cayendo una tormenta y está fructificando la casa de al lado, en tu casa va a haber sequía. A veces nos sacamos de onda y eso quiere decir que estamos siguiendo a Jesús por lo que puede darme. Por decirlo de alguna manera, a veces tú y yo, o por lo menos yo, en vez de buscar el rostro del Señor, busco sus manos, lo que Él pueda darme. Y así eran estos, pero el Señor Jesús dice que los vio con misericordia. Los vio con misericordia. Y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta es muy sencilla. Hay mucha gente, vamos a ver que son 5,000 varones más o menos. 5,000 varones, pues vamos a suponer que todos tienen su esposa. ¿Son cuántas personas? 10,000 personas. Más supongamos que tienen un hijo, por lo menos, lo cual en aquella época sería una tasa muy bajita. Digamos 15,000 personas, pero así lo mínimo que podríamos considerar, sin ser exagerados, son alrededor de 10,000 personas ahí. Y Jesús los ve, tiene misericordia. En otro evangelio nos dice que los discípulos le dijeron, Señor, ya es tarde, envíalos a su casa porque aquí no hay nada para comer. Y a veces tú y yo, otra vez, perdóname que te incluya, a veces yo reacciono de esa manera cuando el Señor me muestra algo. La manera más fácil es deshacerme del problema. Señor, esta persona tiene una necesidad, pues dile que se vaya a su casa, a ver si ahí se resuelve. Y eso hacen los discípulos. Los discípulos, ay Señor, que se vaya a su casa, deshagámonos de este problema. Pero Jesús hace una pregunta, ¿de dónde
compraremos pan para que coman estos? Jesús no está preguntando con qué, sino de dónde. Y tal vez por eso le pregunta a Felipe. En esa zona donde están cerca de Betsaida, y Felipe era de Betsaida. Entonces es como que le pregunta a Felipe: oye, ¿dónde está el Costco? O Sam's, ¿dónde podemos ir a comprar porque es mucha gente? ¿De dónde compraremos para que coman estos? Felipe probablemente hace cuentas, ¿no? Probablemente dice: a ver, pues ¿cuánta gente es? A ver, son 5,000. ¿Cuánto dinero tenemos? Y si hacemos una ofrenda. O sea, Felipe tal vez está calculando. Él no escuchó la pregunta. Él está tratando de resolver las cosas como él las resolvería. Pero verso 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús no está pidiéndole consejo a Felipe, está viendo si Felipe está atento. Porque ¿cuál es la diferencia entre los discípulos y la muchedumbre? Que los discípulos saben quién es Jesús. Entonces, como si Jesús le dijera: a ver, Felipe, te voy a probar a ver si sabes quién soy yo. ¿De dónde compraremos esto? Y Felipe reacciona como la muchedumbre. Fíjate, verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios son más o menos el salario de unos 8 meses. 200 denarios, si consideramos que cada denario es el sueldo de un jornal de trabajo, son 200 días de trabajo. Algunos calculan unos 8 meses de salario. Piensa lo que ganas en 8 meses. Eso es lo que Felipe probablemente tiene. Hay algunos comentaristas especulando un poco, pero especulando tal vez con razón. Dicen: Felipe piensa que tienen 200 denarios, pero a Felipe se le olvidó que quien guarda el dinero es ¿quién? Judas, ¿no? Y más adelante nos vamos a enterar que Judas extraía de la bolsa. Entonces tal vez Felipe dice: hay 200 denarios y en realidad tal vez hay 10, ¿no? En todo caso, aunque estuvieran los 200, no alcanza para que cada uno coma un poquito. A veces el Señor viene y te pone a prueba y te dice: a ver si estás atento, chiquito. Y te pone en una situación en la que, si tú volteas a ver tus recursos, vas a encontrarte incapaz, ineficiente, insuficiente. Y no es que Dios está tratando de torturarte, Dios está poniéndote a prueba. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? ¿No? ¿Nunca te pasó en la escuela que el maestro decía: a ver, examen sorpresa? No, maestro, ¿por qué? No sé por qué lo hacen los maestros, pero yo fui maestro mucho tiempo y tampoco sé por qué lo hacemos, pero así es. Pero sí sé por qué lo hace el Señor. Cuando el Señor prueba nuestros corazones, es para purificarnos. No para destruirnos, sino para purificarnos. Acompáñame, por favor, a la carta que Pedro escribe, a la primera carta de Pedro. Dice, capítulo 1, carta de Pedro, primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 5. Déjame leerlo desde el versículo 3 porque es toda una oración y no quisiera como arrancarla desde la mitad, aunque la primera parte no tiene que ver con lo que estamos hablando, sienta las bases, ¿no? Desde el versículo 3 dice, primera de Pedro, hablando de las pruebas y por qué Dios nos somete a pruebas, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces Pedro primero empieza diciendo que el propósito por el cual nos hizo renacer es una esperanza viva.
Una esperanza viva es una esperanza que crece. Si no crece, pues está muerta, está estática, es de plástico. Pero si está viva, crece, se desarrolla, se fortalece. Una esperanza viva. Esta esperanza viene, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra esperanza es una herencia que está en el cielo, que no se marchita, que no se devalúa, que no decrece, que no se deshace, y está guardada, reservada para nosotros en los cielos, que somos, dice, guardados por el poder de Dios. ¿Cómo nos guarda Dios? Con su poder, mediante ¿qué? La fe. ¿Qué es la fe? Creer. Fe es creer. A veces pensamos que la fe es como una fuerza, ¿no?, que produce cosas. No, fe es creer. ¿Creer qué? Bueno, hay gente que tiene fe en su trabajo. Hay gente que tiene fe en el contrato que firmó. No, ya firmé contrato, ya no me va a pasar nada. Hace un año que nos vinimos a vivir a Querétaro, firmamos contrato en la casa que estábamos rentando, y a los 15 días el contrato valió 2 pesos. El dueño de la casa quiso hacer una serie de cosas y el contrato nos amparó de cierta manera, pero yo pensaba, vamos a estar en esta casa un año, y no pasó. Y yo cuando vine de México, me traje todas mis cosas, tenía fe en el contrato. Entonces la fe es eso. ¿En qué crees? ¿En qué estás confiando? Bueno, la fe de la que habla Pedro es la fe en el Señor Jesucristo. Esta fe en lo que Él es, esta fe en lo que Él dice de sí mismo y lo que Él dice de mí. Eso es tener fe en el Señor. Eso es tener fe en la palabra. Entonces dice, versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Hay una salvación que anhelamos. O sea, ya fuimos salvos de la paga del pecado. Cuando creímos, la paga del pecado cayó sobre nuestro Señor, y entonces nosotros fuimos salvos de la paga del pecado. Mientras caminamos en este tiempo y en comunión con el Señor, vamos poco a poco siendo salvos del poder del pecado. Eso es lo que se llama santificación. Antes el pecado tenía todo el poder sobre mí. A medida que tengo comunión con el Señor y el Señor renueva mi entendimiento, voy siendo salvo del poder del pecado, lo cual es muy bueno. Pero hay algo que anhelo: cuando esté delante de su presencia y sea salvo de la presencia del pecado, cuando el pecado ya ni siquiera esté presente. Eso es lo que dice Pedro. Anhelamos esa salvación, aunque, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, Dios no dice, pues ahí para que aprendan. No. Si es necesario. ¿Cuál es el problema? Normalmente es necesario para ti y para mí, pero no más allá de lo que sea necesario. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Con qué propósito? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué es importante que la fe sea probada? Porque es lo que nos guarda, ¿te acuerdas? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué pasa si tú, antes de agarrar carretera, no pruebas que esté todo listo en el coche? Pues si falla, puede acabar en una tragedia. Es bueno probar, someter a prueba algo. Bueno, Dios somete a prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para que esté segura. Fíjate, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, y hace como un paréntesis porque dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. La fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios prueba mi fe, y Pedro lo compara con el oro que es probado con fuego. Así Dios prueba mi fe con fuego
para que sea hallada mi fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que cuando el Señor Jesús se manifieste en mi vida, mi fe brille como oro. Entonces, ¿por qué es importante la prueba? Porque la prueba permite esto. La prueba permite que mi fe sea purificada. Entonces regresemos a Juan capítulo 6. Jesús está probando a Felipe. Está viendo, y a Felipe y yo creo a los demás discípulos también, ¿qué tanto han estado escuchando y qué tanto están creyéndome de todo lo que han oído? Y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe reprueba la prueba, ¿no? Decía, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. La fe de Andrés está un poquito más refinada. Andrés, ya lo dijimos cuando lo vimos al principio en el capítulo 1, siempre aparece llevando gente a Cristo. Andrés llevó a Pedro y ahora aparece llevando a este muchachito y más adelante va a aparecer llevando a unos griegos a Jesús. Y Andrés dice, ¿qué hay? Y probablemente ve a un muchacho y le dice, oye, ¿trajiste lunch? Sí, tengo unos peces y unos panes. ¿No se los quieres dar a Jesús? Y a lo mejor va y pero pues aquí hay un muchacho que tiene esto, pero dice en el versículo 9, ¿qué es esto para tantos? ¿Cuál es el problema de Andrés? Él está fijándose en qué es esto, no en quién es Él. Qué gran diferencia. Algunos dicen, la diferencia no está en la cantidad, sino en la posesión. 5 panes, unos peces en manos de este muchacho, pues ¿qué es esto? Pero cuando los pongan en manos de Jesús, ¡wow! ¿Qué es esto que está sucediendo? No importa la cantidad, sino quién lo posee. Y piensa en eso en tu familia. Por ejemplo, a lo mejor tú eres de los que ves su familia y dice, ¿qué es esto, Señor? ¿No? Ves a tu esposo y dices, ¿qué es esto? Ves a tu esposa, a tus hijos, ¿qué es esto? A los suegros, la suegra, ¿qué es esto? El barrio, la colonia, ¿qué es esto? El trabajo, ¿qué es esto? La quincena, ¿qué es esto, Señor? Pero ¿y si todo eso lo ponemos en manos del Señor Jesús? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque no se trata de cuánto tienes o qué calidad es. Porque estos panes, no pienses que eran baguettes grandes, eran panecitos. Y fíjate cómo dice, 5 panes de cebada, que el pan de cebada era como el pan de pobre en aquella época. Era el pan más barato, no era un pan gourmet, era un pan barato. Y dice unos pececillos. Me encanta el español porque en español podemos traducir muy bien la idea que está en griego. No son peces, son pececillos, como sardinitas, así. Pues es el lunch de un muchacho. 5 panes, 2 sardinitas nomás para que tenga sabor el pan y ya. ¿Qué es esto? Pues en sus manos muy poco, pero lo ponen en manos del Señor Jesús. Verso 10. Entonces Jesús dijo, bola de incrédulos, tanto tiempo estoy con ustedes, pónganse en fila, voy a repartir zapes. No hizo eso. El Señor Jesús es paciente con la multitud y es paciente con sus discípulos. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo estamos neciando y Dios dice, haz esto? No, Señor, es que no voy a poder, no me alcanza, no tengo. Y Jesús, hazlo. Y no pierde la paciencia. Y lo que hace Jesús es decirles, pues les voy a ayudar. Les voy a ayudar a creer una vez más. Hagan recostar a la gente. Eso sí pueden hacer. Y entonces ahí van los discípulos, siéntense. Marcos nos dice que estaban reunidos en grupos de 50 y en grupos de 100. Y ahí están sentados. Y había mucha hierba en aquel lugar. ¿Por qué Juan pondrá este dato?
¿Por qué dice habrá mucha hierba en aquel lugar? No podemos saber, no conocemos la mente de Juan, pero a mí me recuerda el Salmo 23. Inmediatamente, ¿te acuerdas? Que Jehová es mi pastor. ¿Y qué pasa cuando Jehová es mi pastor? Nada me faltará. Él adereza mesa delante de mí, ¿no? Mi copa está rebosando. Él hace todo eso. Entonces yo creo que Juan se acuerda y dice, sí es cierto, era como un pastor y todos ahí éramos como ovejitas y había mucha hierba. Había mucha hierba. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ya vimos que eso es tal vez un número mucho mayor. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recortados, asimismo de los peces. ¿Qué dice ahí al final? Cuanto querían. A nadie se le dijo, oye, ¿cuántas veces? Ya repetiste mucho, ¿no? ¿Quieres más? Dale, aquí hay más, y aquí hay más, y aquí hay más. Y empezó a salir y a salir. Algunos hombres incrédulos, críticos de la Biblia y de las Escrituras, dicen que en realidad Jesús tomó estos panes, los partió, los dio a los discípulos como un ejemplo y los demás hicieron lo mismo. Sacaron su lunch cada quien y lo partió y lo entregó a los demás y Jesús estaba enseñando a compartir. Esa enseñanza es muy bonita para una fábula, para muchas cosas, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tomó esos 5 panes, esos 2 pececillos y de alguna manera que tú y yo no podemos entender, hizo que alcanzaran para 5,000 varones más el resto de su familia cuanto quisieron. Nomás piensa en 5,000 hombres hambrientos. ¿Cuánto comerán? Y Dios les proveyó a todos. Y eso que esta multitud, ¿qué dijimos? No lo está buscando por los motivos correctos. No lo está buscando por lo que Él es, sino interesadamente. Pero el Señor Jesús tiene misericordia. Él no se rinde y continúa bendiciendo. Y los repartió a todos. 5,000 personas es mucha gente. Los que estaban al final seguramente ni se enteraron que solo había 5 panes y 2 peces. Seguramente dijeron, órale, miren, hay mucha provisión, órale, qué padre, wow, qué buena administración tiene Jesús, ¿no? Miren, quién sabe de dónde fueron a comprar, pero trajeron y había para todos, pero no se dieron cuenta del milagro. ¿Quiénes se dieron cuenta del milagro? Los discípulos, los que estaban cerca, ellos se dieron cuenta, esto no es normal. Jesús es alguien muy distinto a un gran maestro, a un profeta. Jesús es algo superior a todo lo que conocemos. Dice el verso 12. Y cuando se hubieron saciado, o sea, cuando ya terminaron de comer todos y se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cuando dice los pedazos que sobraron, no está hablando de las sobras, lo que quedó ahí en el pasto y vayan recogiendo ahí. No, los pedazos que sobraron es aquello que se repartió pero que ya nadie comió y que estaba probablemente en algún tipo de canasta, que alguien decía, ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere? O sea, es comida, digamos, lo que aquí le llaman está limpio, ¿no? Nunca cuando te dicen este plato está limpio, es eso, como esa comida, la recogen y dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Varias cosas. 1, ¿cuánto tenía este muchachito? 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto podía comer este muchachito? 5 panes y 2 peces, no podía comer más. ¿Cuánto habrá comido? Hasta que se sació. Ahora, esa frase, hasta que se sació, para nosotros es muy común, ¿no? A menudo comemos hasta,
no me cabe ya ni con calzador, ¿no? Estoy atascado, ya no puedo más. A menudo no sucede. En aquella época no era tan común. En aquella época comer hasta saciarte era algo muy, muy raro. Solo la gente de clases sociales muy altas podían comer así. Dios proveyó y multiplicó, y este muchachito, lo que él tenía, lo poquito, se multiplicó incluso para él, poniéndolo en manos de Jesús, bendijo a muchos y él recibió bendición. Otra cosa, ¿cuántos recogieron? 12 cestas extra. Y muchos han tratado de darle simbolismo, ¿no? 12 cestas, ¿qué quiere decir? ¿Les está hablando que Dios es proveedor para cada mes del año? Puede ser. 12 cestas, las 12 tribus de Israel, Él es el que provee para toda la nación. Puede ser. O sea, podemos tomar muchos simbolismos, pero yo creo que el más cercano a la historia vendría a ser, ¿te acuerdas cuando le preguntó a Felipe, ¿de dónde sacaremos? Felipe dijo, no se puede, no hay, es imposible. Y ahora tiene cada discípulo una cesta como testimonio. Y la palabra cesta habla de cesta grande. Una cesta, una cestota, digamos, como testimonio de que en realidad no tengo que ver mis recursos, sino la provisión que Dios puede traer. Última pregunta. ¿Cuántos viajaban juntos? Si dices 12, te falta algo. ¿Cuántos viajaban juntos? 13. Jesús viajaba con ellos. Pero Jesús no guarda una cesta para sí. El amor no vela por lo suyo. ¿Habrá habido alguno de los discípulos que le dice, Señor Jesús, tú ten mi cesta, yo ya comí, ten tú esto? ¿Habrá habido alguno? ¿Cuántas veces tú y yo recibimos bendiciones? Decimos, Señor, gracias, pero ni nos acordamos de que, Señor, ¿tú para qué quieres que tenga esto? ¿Con qué propósito me diste esto extra? ¿Con qué propósito tú trajiste esto a mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres? Lo pongo en tus manos. Sé que, ya vimos que en tus manos no pierdo yo y se multiplica y muchos son bendecidos. ¿Qué quieres hacer? Recogieron 12 canastas. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, otra vez, ¿qué están viendo? La señal. Toda la multitud, lo único que vieron fue pan, 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 pan. Órale, pan. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Están pensando en Deuteronomio 18, cuando Moisés dice, cuando yo muera, Dios levantará otro profeta. Y tenía una idea mesiánica. Y ellos están en lo correcto. Jesús es ese profeta, es ese Mesías que estaba anunciado y prometido. Pero hay un problema. Ellos no están viendo al Mesías, están viendo ¿qué cosa? El pan. Están viendo, wow, o sea, si Él es y nos gobierna, se acabó el asunto del hambre. O sea, un hombre que ya lo vimos que sana, que ahora además multiplica, la neta, votemos por Él. Votemos por Él. ¿Quiénes quieren que sea el Mesías? Yo, levantemos la mano. ¿Quiénes quieren? Y dice que, verso 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Y ahí tú te preguntas, ¿pero no era el propósito que lo reconocieran como rey? O sea, ¿no es el rey en realidad? ¿Cuál es el problema? Que lo hagan rey. El problema es que hay una diferencia entre que yo me apodere de Jesús para hacerlo rey y que yo me someta a Jesús como que Él es mi rey. ¿Sí cachas? No quiero entrar en política, ¿okay? No estoy hablando de política, pero es a menudo esta expresión que se le dice a los políticos, al presidente, al jefe de gobierno, al alcalde, a quien sea, no importa el grado, pero al que esté ahí, se le dice, tú trabajas para mí, tú eres mi empleado, ¿sí o no? Eso es lo que estaban haciendo con Jesús. Estaban apoderándose de Él para hacerlo su rey. Ya estás puesto ahí, ahora multiplica el pan, ahora vamos a querer pizzas, ahora vamos a querer, órale.
estaban viendo por sí mismos, no estaban viendo quién es este Señor. Es el Mesías. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Esto no puede hacerlo una persona, tiene que ser Dios mismo. Señor, perdóname. Inclinar la cabeza, humillar el corazón, es muy distinto. Y a veces tú y yo como cristianos queremos apoderarnos de Jesús para que Él haga lo que nosotros necesitamos. El Señor conoce nuestra necesidad. ¿Qué acaba de hacer? Acaba de multiplicar el pan. ¿Por qué? Necesitaban pan. Acaba de darles de comer. ¿Por qué? Porque los vio con misericordia y tenían hambre. Los discípulos dijeron, despáchalos, que vayan a buscar comida. Jesús dijo, no, vamos a darle nosotros. Y Jesús lo hizo. Es decir, Jesús conoce tu necesidad, conoce mi necesidad. No está ignorante, pero Jesús no puede ser sujeto a mi voluntad. No puedo apoderarme de Él para, ahora, ok, voy a ser cristiano y entonces tú me bendices. Eso es ponerlo bajo mis pies. Eso es contratarlo para que sea mi rey. No puede funcionar así. Cuando pasa eso, el Señor Jesús se aleja y se fue a un monte solo. Dice en Marcos que Él envió a sus discípulos, los subió a una barca y les dijo, váyanse al otro lado del mar. ¿Por qué? Probablemente está pensando, si de por sí los discípulos son distraídos y digamos ingenuos, si escuchan esto, chance hasta van a sumarse a esta petición. Mejor, a ver, trépense a la barca, váyanse y yo me encargo acá. Y Jesús subió al monte y estuvo solo y ahí oraba. Y a lo mejor estaba orando por, Señor, abre el corazón de esta gente, abre su corazón, que vean que, hay muchas maneras de obtener pan. Trabajar. Se puede obtener pan trabajando, se puede obtener pan robando. Hay muchas maneras de obtener pan. Pero Jesús no hay maneras de obtenerlo. Solamente si Él se revela y Él está ahí y ellos no lo ven. Jesús oraba. Verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. El Señor Jesús los empujó a que se fueran. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Ten en cuenta que son pescadores, la mayoría de ellos, es decir, personas que están acostumbrados a estar en el mar. Gente adulta, no son adolescentes, gente adulta. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Dice en la narración de otros evangelios que la tormenta era tan rara, tan fuerte, que estaban espantados y tenían miedo de que se ahogaran ahí. El mar de Galilea, aunque es un lago, tiene alrededor de 20 kilómetros de largo y como 15 kilómetros de ancho. Es muy largo y es muy profundo. Entonces sí, te puedes ahogar ahí. Y ellos están con mucho temor. Y dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, son 5 o 6 kilómetros más o menos, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ahora, no solo está el mar, la oscuridad, la tormenta, sino que además alguien viene caminando sobre el mar. Y en otro evangelio nos dice que pensaron que era un fantasma y gritaron, ¡ah! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y empezaron a gritar hasta que Jesús les dice, verso 20, mas Jesús, Él les dijo, yo soy, no temáis. Y yo soy, no solamente está diciendo, soy Jesús, sino el yo soy, esa frase es la que hemos visto antes, la misma frase con la que Dios se presenta, el gran yo soy. Cuando Moisés le pregunta, Señor, si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a contestar? Diles que yo soy, te envió. Y está tomando esa misma frase, Jesús les está diciendo, yo soy. ¿Y qué hicieron? Verso 21. Entonces ellos, dice, con gusto le recibieron en la barca. Por eso son discípulos.
La multitud hubiera dicho: ¡wow! Está caminando sobre el mar. O sea, realmente ahora cuando necesitamos servicio de mensajería podemos enviar a Jesús, ¿no? O sea, ya sana enfermos, multiplica el pan, camina sobre el agua, siguen viendo señales. Pero los discípulos le dicen: ok, ¿puedes entrar en la barca? Y están en una tormenta y saben que necesitan que Jesús esté en su barca. Saben que lo que necesitan no es que cese la tormenta, sino que Él esté en la barca. Están aprendiendo. Con gusto le recibieron, porque la frase "le recibieron" indica una invitación. O sea, Jesús no llegó y se montó en la barca. Caminó, les dijo: yo soy, y parece que le dijeron: Señor, ven. Y lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Algunos ven en esta última línea un milagro más, porque estaban en medio del mar y de pronto cuando Jesús sube a la barca, aparecieron en la orilla. Enseguida llegaron a la orilla. No lo sé, a veces pienso que puede ser, otras veces pienso que es un poco ajeno al texto, pero creo que lo que están viendo los discípulos es que Jesús es más que un hombre que hace milagros. Es más que alguien que puede traer comodidad y bendición. Es más que alguien que puede traer lo que necesito para vivir el día de hoy y tal vez el día de mañana. Están viendo que Jesús es Dios, es el Señor. Y cuando tú y yo logramos ver eso, entonces es fácil poner mi familia en sus manos, mis finanzas en sus manos, mi carrera en sus manos, mis propósitos en sus manos. Porque si no pienso que Él es Dios, el Dios de la Biblia, la verdad, híjole, qué terror. Entregarle mi hijo a no sé quién será, no sé qué va a hacer. Entregarle mi familia a alguien así. Entregarle mis recursos y no sé qué, híjole, qué tal que a fin de mes ya no lo alcanzo. O sea, solo cuando entendemos quién es, tú y yo podemos soltar todo delante de Él. Y cuando soltamos todo delante de Él, entonces Él va a hacer lo que nadie más puede hacer, que es traer bendición a nuestra vida, porque los discípulos también comieron hasta saciarse, y también traer bendición a los demás. Y no vamos a pedir una ofrenda, porque no estamos hablando de dinero. Trae tu dinero, así que quieres ser bendecido, vamos a tasar una ofrenda y tú trae tu dinero. No, porque sería justamente lo contrario. ¿Quién quiere apoderarse de Jesús y hacerlo su rey? Y no hemos hablado de eso. Vamos a doblar nuestro corazón delante del Señor. Vamos a decirle: aquí estoy yo, aquí está todo lo que tengo, Señor. Haz como tú quieras, de acuerdo a tu propósito y siempre para tu gloria. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy venir y entender esto, que tú no eres un milagrero. Tú no eres, Señor, alguien que hace milagros y que hace cosas llamativas. Ni siquiera, Señor, eres solo el que da cosas buenas y bendiciones. Tú eres el Señor, que en tu misericordia sí haces milagros y traes bendición hasta que sobreabunde. Sí, Señor, es verdad. Pero queremos ver más allá de eso. Queremos ver que tú eres el gran yo soy, que tú eres el Señor y que en verdad a ti te pertenecen todas las cosas. Y el día de hoy queremos poner delante de ti esto, Señor: nuestra familia, nuestros recursos, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo, Señor. Y si tú lo quieres meter al fondo del mar, está bien, te pertenecen. Tú harás lo que es adecuado según tu misericordia y según tu voluntad. También, Señor, ponemos los problemas que tenemos, que hemos tratado de cargar y resolver, los ponemos delante de ti. Ponemos delante de ti, Señor, nuestros talentos, nuestra juventud, nuestra experiencia, nuestra vejez. Ponemos todo en tus manos, Señor, y tú multiplica y reparte a quien quieras.
también venimos a decirte, Señor, queremos ser tus siervos y obedecerte. Cuando tú quieras traer bendición a otros, queremos ser esos que están ahí viendo el milagro, entregando las bendiciones que tú das. Ayúdanos a hacer eso, Señor, a llevar ese pan de vida a todo aquel que está hambriento. Para tu gloria, Señor, te lo pedimos. Y sabemos que pedimos conforme a tu voluntad y por tanto recibimos esto. Úsanos, límpianos, santifícanos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.